26 de febrero de 1815. Un hombre derrotado, vigilado y exiliado en una isla pequeña frente a la costa italiana, decide hacer algo que parecía imposible. Había sido emperador. Había dominado Europa. Y lo había perdido todo. Pero esa noche, mientras el viento golpeaba las rocas de la isla de Elba, Napoleón Bonaparte tomó una decisión que cambiaría la historia. Regresar. Y no regresar como un fugitivo. Regresar para recuperar un imperio. Lo que estás a punto de ver no es solo una fuga, es el regreso político más audaz de la historia moderna. Porque lo increíble no es que escapara. Lo increíble es que Francia lo aceptó de nuevo. En 1814, tras años de guerras devastadoras, Europa se une contra él. Las potencias lo derrotan. París cae. Napoleón abdica. Lo envían a la isla de Elba, una pequeña porción de tierra en el Mediterráneo. Técnicamente seguía siendo emperador de esa isla, pero era una burla. Tenía guardias, tenía vigilancia. Tenía enemigos esperando que cometiera un error. Europa respiraba tranquila. Pero cometieron un error. No destruyeron su mito. Mientras las potencias celebraban en Viena, Francia comenzaba a extrañarlo. El nuevo rey, Luis XVIII, no generaba entusiasmo. El ejército estaba dividido, la economía frágil. Napoleón observaba, esperaba, calculaba. En Elba, lejos del fragor de las grandes batallas, Napoleón no se resignó a la inactividad. La pequeña isla se convirtió en su nuevo laboratorio político y militar. Con la misma energía que una vez gobernó un imperio, se dedicó a mejorar la vida de sus nuevos súbditos. Reorganizó la administración, impulsó la construcción de carreteras y la explotación de minas de hierro y modernizó la agricultura. Su palacio, la Villa dei Mulini, se convirtió en un centro de actividad, donde recibía a visitantes y mantenía una pequeña pero leal corte. A pesar de las apariencias, su mente nunca dejó de trabajar en grande. Pasaba horas leyendo, estudiando mapas y dictando sus memorias, analizando cada campaña, cada victoria y cada derrota. Era un período de introspección forzada, pero también de profunda reflexión estratégica. Su pequeña guardia personal era un recordatorio constante de su pasado militar y un símbolo de su autoridad, por limitada que fuera. Desde su exilio, Napoleón mantenía una red de contactos secretos, cartas cifradas y mensajeros discretos. Le traían noticias de Francia y del resto de Europa. Sabía del descontento creciente en su antigua patria. La restauración borbónica bajo Luis XVIII era impopular. El pueblo francés se sentía desilusionado. La economía languidecía y el ejército, dividido y desmoralizado, añoraba a su antiguo líder. Las potencias europeas, inmersas en las celebraciones del Congreso de Viena, subestimaron la capacidad de recuperación de Napoleón. Creían haberlo neutralizado, pero no comprendieron que su mito, su leyenda, seguía vivo. Cada informe sobre la inestabilidad en Francia, cada queja sobre el nuevo régimen, alimentaba su determinación. En la aparente calma de Elba, el águila imperial no estaba herida de muerte, sino que simplemente esperaba el momento oportuno para alzar de nuevo el vuelo. Su exilio no era un final, sino una pausa estratégica, un interludio antes del acto final. La vida diaria de Napoleón en Elba era una mezcla de rutina y estrategia. Se levantaba temprano, revisaba los informes y se dedicaba a la administración de la isla. A menudo se le veía paseando por los campos, conversando con los campesinos y supervisando las obras públicas. Su carisma, aunque en un escenario reducido, seguía intacto, y pronto se ganó la lealtad de los isleños. Organizaba desfiles con su pequeña guardia, manteniendo la disciplina. En su residencia, la Villa dei Mulini, recibía a visitantes, tanto curiosos como leales, que viajaban desde el continente para ver al emperador. Estas visitas eran cruciales. No solo le proporcionaban información valiosa, sino que también le permitían mantener viva la llama de su influencia. Su madre, Leticia Bonaparte, y su hermana Paulina se unieron a él en Elba, proporcionándole un círculo íntimo de apoyo. Mientras tanto, en Francia, la situación se deterioraba. Luis XVIII,
un monarca obeso y poco inspirador. Luchaba por consolidar su poder. La nobleza regresada del exilio intentaba recuperar sus antiguos privilegios, lo que generaba resentimiento entre la población. Los veteranos de las guerras napoleónicas se sentían traicionados. La bandera tricolor, símbolo de la revolución y del imperio, había sido reemplazada por la bandera blanca. Napoleón, con su mente aguda y su inquebrantable voluntad, analizaba cada detalle. Sabía que el tiempo era su aliado. Las potencias europeas, confiadas en su victoria, estaban demasiado ocupadas en el Congreso de Viena, redibujando el mapa de Europa y discutiendo sobre territorios y compensaciones. Su atención estaba dividida, y su vigilancia sobre Elba se relajaba gradualmente. Este era el momento que Napoleón había estado esperando. El vacío de poder y la oportunidad perfecta para su audaz regreso. La idea de un escape no era una fantasía, era un plan meticulosamente elaborado. Comenzó a acumular recursos discretamente, a probar la lealtad de sus hombres y a preparar su pequeña flota. La leyenda de Napoleón, lejos de desvanecerse, se había fortalecido en su ausencia, transformándose en un símbolo de la gloria perdida de Francia. El pueblo, cansado de la mediocridad, anhelando el liderazgo fuerte y decisivo que solo él podía ofrecer. Así, en la aparente tranquilidad de Elba, se gestaba una de las fugas más espectaculares de la historia. El emperador de una pequeña isla, con un ejército de unos pocos cientos de hombres, se preparaba para desafiar a toda Europa. Su exilio no había sido un castigo, sino un crisol donde su determinación se forjó aún más fuerte. Un preludio a los 100 días que sacudirían al mundo. El 26 de febrero de 1815, sin que las potencias lo anticiparan, Napoleón aborda un pequeño barco con apenas unos 1000 hombres. No tenía un gran ejército, no tenía recursos, no tenía apoyo internacional. Solo tenía algo más poderoso, su nombre. Zarpa hacia Francia. Si lo capturaban, sería ejecutado. Si el ejército francés lo detenía, todo terminaría ahí. Pero Napoleón entendía algo fundamental. Los soldados aún le eran leales. La travesía desde Elba fue arriesgada. Navegando bajo el manto de la noche, el pequeño convoy evadió a la flota británica. Cada ola, cada sombra, era un recordatorio del peligro inminente. La determinación de Napoleón era inquebrantable, su mirada fija en el horizonte. El 1 de marzo de 1815, Napoleón desembarcó en Golfe Juan, cerca de Antibes, en la costa francesa. La reacción fue de incredulidad y temor. Las autoridades locales intentaron detenerlo, pero la fuerza de Napoleón avanzó sin resistencia. El verdadero desafío comenzó con su marcha hacia el interior. Napoleón eligió una ruta a través de los Alpes, evitando las ciudades. Fue un viaje arduo, pero estratégico. El apoyo popular comenzó a manifestarse. Campesinos y burgueses aclamaban al emperador. El momento cumbre llegó en Grenoble. El 7 de marzo, las tropas reales se encontraron cara a cara con Napoleón. En un acto de audacia legendaria, Napoleón se adelantó solo, abriendo su abrigo y exclamando: «¡Soldados del 5º regimiento! ¡Reconocedme! Si hay entre vosotros quien quiera matar a su emperador, aquí estoy». La respuesta fue un clamor unánime: «¡Viva el emperador!». Las tropas realistas, incapaces de disparar contra su antiguo líder, se unieron a su causa. Este episodio se repitió una y otra vez. Regimiento tras regimiento, los soldados franceses desertaron para unirse a Napoleón. El ejército que había salido de Elba con 1000 hombres crecía exponencialmente con cada kilómetro recorrido. La marcha se convirtió en un triunfo, una procesión imparable hacia París, impulsada por la lealtad de los soldados. El rey Luis XVIII, aterrado, huyó de París. El 20 de marzo de 1815, Napoleón entró triunfalmente en la capital. Fue recibido como un héroe, el salvador de Francia. Los 100 días habían comenzado, un periodo breve pero intenso. Demostró el poder perdurable de su mito y su capacidad para inspirar lealtad, incluso en las circunstancias más desesperadas. Su regreso no fue solo una hazaña militar,
sino un testimonio del profundo impacto que un solo hombre puede tener en la historia, el momento que lo cambió todo. El 7 de marzo, cerca de Grenoble, un regimiento real bloquea su avance. Es el momento decisivo. Napoleón avanza solo, se abre el abrigo y grita: «Si hay entre ustedes un soldado que quiera matar a su emperador, aquí estoy». Silencio. Tensión, y luego. Los soldados bajan las armas, gritan: «¡Viva el emperador!». En ese instante, la historia gira. No fue una batalla. Fue un acto de magnetismo político. Mientras marcha hacia París, cada ciudad que atraviesa se le une. No dispara un solo tiro. Es un regreso sin guerra. Un fenómeno psicológico. En cuestión de días, Luis XVIII huye. Napoleón entra a París el 20 de marzo. Pero esta historia no termina con su regreso. Ahí apenas comienza. Porque lo que vendría después sería aún más dramático. Claves de esta primera parte. El error de Europa fue subestimarlo. Su poder no era militar en ese momento, era simbólico. Apostó todo a la lealtad emocional del ejército. Pero la pregunta es inevitable. ¿Fue una genialidad o un suicidio político? Eso lo descubrimos ahora. La travesía desde Elba fue arriesgada. Navegando bajo el manto de la noche, el pequeño convoy de barcos evadió a la flota británica. Cada ola, cada sombra, era un recordatorio del peligro inminente. Pero la determinación de Napoleón era inquebrantable. Su mirada fija en el horizonte, en la tierra que una vez gobernó y que ahora esperaba recuperar. El 1 de marzo de 1815, Napoleón desembarcó en Golfe Juan, cerca de Antibes. La noticia de su llegada se extendió. Inicialmente la reacción fue de incredulidad y temor. Las autoridades locales intentaron detenerlo, pero la pequeña fuerza de Napoleón, compuesta por sus fieles guardias, avanzó sin encontrar resistencia significativa. El verdadero desafío comenzó con su marcha hacia el interior. Napoleón eligió una ruta a través de los Alpes. Fue un viaje arduo, pero estratégico. A medida que avanzaba, el apoyo popular comenzó a manifestarse. Campesinos y pequeños burgueses, descontentos con la restauración borbónica, salían a su encuentro, aclamando al emperador. El momento cumbre llegó en Grenoble. El 7 de marzo, las tropas reales enviadas para detenerlo se encontraron cara a cara con Napoleón. En un acto de audacia legendaria, Napoleón se adelantó solo, abriendo su abrigo y exclamando: «Soldados del 5º regimiento, reconocedme. Si hay entre vosotros quien quiera matar a su emperador, aquí estoy». La respuesta fue un clamor unánime: «¡Viva el emperador!». Las tropas realistas, incapaces de disparar contra su antiguo líder, se unieron a su causa. Este episodio se repitió una y otra vez. Regimiento tras regimiento, los soldados franceses desertaron de la causa borbónica para unirse a Napoleón. El ejército que había salido de Elba con 1000 hombres crecía exponencialmente. La marcha se convirtió en un triunfo, una procesión imparable hacia París, impulsada por la lealtad de los soldados y la nostalgia del pueblo. El rey Luis XVIII, aterrado, huyó de París. El 20 de marzo de 1815, Napoleón entró triunfalmente en la capital, sin disparar un solo tiro. Fue recibido como un héroe, el salvador de Francia. Los 100 días habían comenzado. Un periodo breve pero intenso que demostró el poder perdurable de su mito y su capacidad para inspirar lealtad, incluso en las circunstancias más desesperadas. Su regreso no fue solo una hazaña militar, sino un testimonio del profundo impacto que un solo hombre puede tener en la historia. La noticia del regreso de Napoleón sacudió a Europa. Las potencias reunidas en el Congreso de Viena, que creían haberlo neutralizado para siempre, se vieron obligadas a suspender sus deliberaciones y a formar una séptima coalición. La guerra era inevitable, pero Napoleón, con su habitual audacia, no se amilanó. Sabía que su tiempo era limitado y que debía actuar con rapidez para consolidar su poder y dividir a sus enemigos. En París, Napoleón intentó presentarse como un monarca constitucional buscando el apoyo de los liberales. Promulgó una nueva constitución, el acta adicional a las constituciones del imperio.
que ofrecía mayores libertades políticas. Sin embargo, su verdadera prioridad era reconstruir el ejército y prepararse para el inminente conflicto. La nación francesa, aunque dividida, se movilizó una vez más bajo su liderazgo carismático. La campaña de los 100 días culminaría en la legendaria batalla de Waterloo. Pero antes de eso, cada día fue una carrera contra el tiempo, una demostración de la voluntad indomable de un hombre, que se negaba a aceptar la derrota. Su regreso de Elba no fue solo un escape, fue una declaración, un desafío al orden establecido y una prueba de que el espíritu de la Revolución Francesa, encarnado en él, aún ardía con fuerza. La pregunta de si fue genialidad o suicidio político se respondería en los campos de batalla de Bélgica. Pero el mero hecho de su regreso, la forma en que reconquistó un imperio sin derramar una gota de sangre francesa, ya era una victoria en sí misma. Un capítulo inolvidable en la epopeya napoleónica. Europa entra en pánico. En el Congreso de Viena lo declaran enemigo y perturbador de la paz mundial. Se forma una nueva coalición. Comienza el periodo conocido como los 100 días. Napoleón intenta reorganizar el ejército, busca negociar, intenta dividir a sus enemigos, pero el tiempo juega en su contra. Decide atacar primero, porque sabe que si espera, será aplastado. Con una audacia que solo él poseía, Napoleón moviliza a su ejército, ahora reforzado por miles de veteranos y nuevos reclutas. Su objetivo: golpear a las fuerzas aliadas antes de que pudieran unirse y abrumarlo. La campaña de 1815 se puso en marcha, un último y desesperado intento por recuperar su imperio. Su estrategia era brillante: dividir y vencer. Planeaba atacar a los ejércitos británico y prusiano por separado en Bélgica. El 15 de junio, cruza la frontera, tomando por sorpresa a sus adversarios. La velocidad y el sigilo eran sus mejores armas. El 16 de junio, se libraron dos batallas cruciales. En Ligny, Napoleón se enfrentó a los prusianos bajo el mariscal Blücher. Fue una victoria francesa, aunque no decisiva, ya que Blücher logró retirar a sus tropas, aunque maltrechas. Esta retirada estratégica sería fundamental. Simultáneamente, en Quatre Bras, el mariscal Ney se enfrentaba a las fuerzas británicas y holandesas del duque de Wellington. La batalla fue un empate táctico, pero Ney no logró asegurar el cruce de caminos vital. Estos pequeños reveses, aunque no derrotas, erosionaron la ventaja inicial francesa. La tensión era palpable. Napoleón sabía que cada hora contaba. Wellington, un maestro de la defensa, había elegido su terreno con astucia, posicionando a sus tropas cerca de Waterloo. Era allí donde se decidiría el destino de Europa, y el de Napoleón, una vez más. El 17 de junio, una lluvia torrencial convirtió los campos de batalla en un lodazal, retrasando los movimientos. Napoleón, confiado en su genio militar y en la lealtad de sus hombres, se preparaba para el enfrentamiento final. La noche antes de Waterloo, el aire estaba cargado de expectación. El silencio solo roto por el sonido de la lluvia y el lejano murmullo. Ejemplo clave: Waterloo, junio de 1815. En los campos empapados de Bélgica se gestaba el enfrentamiento final. Napoleón, con su ejército recién formado, se preparaba para una batalla que definiría su destino y el de Europa. Frente a él, las experimentadas fuerzas británicas y aliadas bajo el duque de Wellington. Y el implacable ejército prusiano del mariscal Blücher también se acercaba. Napoleón confiaba en su genio táctico, en su capacidad para dividir y vencer a sus enemigos. Creía que podía repetir el milagro de sus campañas pasadas, pero esta vez la fortuna no le sonreiría. Las lluvias torrenciales de la noche anterior convirtieron el campo de batalla en un lodazal, ralentizando los movimientos de artillería y caballería francesas, un obstáculo inesperado. La coordinación falló. Las órdenes no llegaron a tiempo. Los refuerzos esperados se retrasaron. La comunicación entre los cuerpos de ejército fue deficiente, un factor crítico en la batalla. Los aliados resistieron con una tenacidad inquebrantable. Las líneas británicas aguantaron las feroces cargas. La caballería francesa, a pesar de su valentía,
no pudo romper la resistencia aliada. El exilio final le esperaba, esta vez a una isla mucho más lejana, remota y desolada, Santa Elena, un punto minúsculo en medio del Atlántico, desde donde no habría escapatoria posible. No habría tercer regreso. El águila había sido finalmente enjaulada, y su leyenda, aunque inmortal, se escribiría a partir de entonces desde el confinamiento. Napoleón demostró algo extraordinario, que el poder no siempre se basa en ejércitos, sino en narrativa. Su regreso desde Elba fue una obra maestra de audacia, pero también una apuesta desesperada. Y aunque terminó derrotado, logró algo que pocos líderes en la historia consiguieron. Y suscríbete para más historias fascinantes de la historia.